de discordancia atrioventricular si el loop o la torsión del corazón se hace en sentido inverso. ¿Ok? Posteriormente podemos tener durante la expansión del canal atrioventricular, que normalmente empieza del lado izquierdo y tiene que irse expandiendo hasta la derecha, mientras que el tronco arterioso se tiene que ir moviendo hacia la izquierda. ¿Ok? Pueden haber problemas como canales atrioventriculares, defectos en los cojinetes, ventrículos únicos. ¿Ok? Ya al puro final, en las fases casi finales, ¿verdad?, del desarrollo del corazón, pueden ocurrir principalmente efectos del tabique interventricular si el problema ha venido siendo acarreado desde estadios bien tempranos, pueden combinarse diferentes malformaciones como comunicaciones interventriculares, problemas de obstrucciones de tractos de salida, ¿verdad?, inversión ventricular, hipoplasia de algún ventrículo, etc. Entonces, la morfogénesis cardiovascular es iniciada por células progenitoras. Ya habíamos dicho desde el principio de que el corazón se forma desde diferentes regiones. ¿Ok? Es el único órgano que agarra pedacitos de diferentes lados. ¿Ok? Entonces tenemos un primer campo cardíaco de donde van a derivar los cardiomiocitos del ventrículo izquierdo y parte de las aurículas. El segundo campo cardíaco va a desarrollar los cardiomiocitos del ventrículo derecho y una parte de los atrios también. ¿Ok? Las células cardíacas que proceden de la cresta neural contribuyen con fibroblastos y células de músculo liso que van dirigidas hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Y luego existe el órgano proepicárdico, que se origina en los linderos del hígado. ¿Ok? Y este órgano proepicárdico migra hacia el tubo cardíaco durante el looping para formar el epicardio. De ahí derivan fibroblastos, endotelio vascular y células de músculo liso. En lo que refiere a lo que es el eje izquierda-derecha, hay que recordar que las células nodales o del nodo en medio del blastodermo tienen cilios en su región caudal y estos cilios giran en sentido antihorario. Al girar en sentido antihorario producen una corriente o un flujo que va principalmente hacia la izquierda y que le dice, si todo funciona bien, de que tienen que girar hacia la izquierda. El factor de crecimiento o gen nodal se expresa predominantemente en ese lado izquierdo del nodo. Estas señales se transmiten finalmente al lado izquierdo del primordio cardíaco, ¿ok? A la región cardiogénica. Entonces, como pueden ver en el diagrama, tenemos esas células en el nodo, ¿verdad? En el nodo primitivo, que giran principalmente hacia la izquierda y van a determinar la lateralidad del corazón y de las demás, no solo es corazón, sino también todo el cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que nos va a decir que el pulmón derecho tiene que ser trilobulado y tiene que estar a la derecha, el pulmón izquierdo bilobulado y tiene que estar a la izquierda, ¿verdad? La punta del corazón tiene que estar a la izquierda, el hígado tiene que estar a la derecha, etc. O sea, es el situs abdominal y la orientación del corazón en relación a aurículas y ventrículos también va a estar concordante y en el levocardia. Entonces aquí tenemos al feto, ¿verdad? Su cerebro y el corazón que lo tiene anterior. Esta es una animación rápida, ¿verdad? De cómo es que se tiene que plegar. Esto es el tracto de salida, ¿verdad? Y esto es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Primitivos, ¿verdad? Y vean que el seno venoso que está aquí atrás asciende, quedando las aurículas posteriores y superiores en relación a los ventrículos, ¿ok? Que es como normalmente lo conocemos. Si los determinantes izquierda-derecha no son suficientes en el nodo primitivo, tienen alguna trastorno hacia dónde tienen que fluir, ¿verdad? Si tienen que fluir hacia la derecha o si es escasa ese flujo, el corazón queda expuesto a que la migración de esas células queda al azar, ¿verdad? Y cuando eso ocurre al azar, pueden ocurrir los síndromes de heterotaxia. Entonces, los isomerismos tanto derecho como izquierdo, ocurren desde muy temprano en la formación del corazón. Están definidos desde bien temprano. Y cuando vemos ese tipo de pacientes, sabemos de que el error que ocurrió en estos pacientes ocurrió en las fases más iniciales del tubo cardíaco. Entonces, así
podemos observar en el extremo izquierdo, ¿verdad? Cómo podría terminar un isomerismo derecho, ¿verdad? Que son los síndromes de asplenia, ¿verdad? Con duplicación de pulmones, dos pulmones derechos, ¿verdad? O si giran en grandes cantidades, ¿verdad? Hacia ambos lados del corazón, entonces tenemos un isomerismo izquierdo o síndromes de polisplenia. En el extremo derecho, o lo que tenemos es un flujo reverso, es decir, un flujo nodal totalmente hacia sentido derecho, en lugar de ser izquierdo, en cuyo caso lo que tendríamos es un paciente que tiene una dextrocardia o un situs inversus total, ¿verdad? Todo al revés de como normalmente debería ser. Entonces, esta es una animación, es la misma animación, solo que la invertí para ejemplificar qué puede ocurrir, ¿verdad? Para que el ventrículo derecho quede hacia la izquierda, pero todo concordante. O sea, ventrículo derecho con la aurícula derecha y ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda. ¿Cómo sería la animación de un paciente que tuviese una inversión en los flujos que se originan del nodo primitivo? Las células mesodérmicas inmaduras dan origen usualmente a las células progenitoras cardíacas en una región cardiogénica que se ubica en la porción craneal del embrión. ¿Ok? Estas células progenitoras se van a convertir en los cardiomiocitos maduros. ¿Ok? Como habíamos mencionado, el campo cardíaco primario nos va a ayudar con cámaras izquierdas y el campo cardíaco secundario con las cámaras derechas. Y ambos contribuyen en el desarrollo de las aurículas. Estas células progenitoras nos van a formar primordios cardíacos a ambos lados y van a migrar hacia la mitad del embrión. Se van a fusionar y nos van a formar el tubo cardíaco lineal o recto. ¿Ok? Simultáneamente se van a expresar varias proteínas de contracción en células progenitores que van a derivar en miofibrillas y eventualmente vamos a tener un tubo cardíaco que va a tener contracción rítmica. ¿Ok? Volviendo a recapitular, de que el corazón es el primer órgano que empieza a funcionar en todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de fases muy iniciales entre los días 19 al día 22, 23, más o menos, después de la concepción. Entonces, igual, tenemos seno venoso, atrios, ¿verdad? Las venas cardinales, el ventrículo primitivo y el tubo de salida, ¿verdad? Este es el bulbus cordis y el tronco arterioso. Y observen cómo se va plegando hasta que las aurículas van ascendiendo, ¿verdad? Esto es anterior, esto es posterior. Y las venas quedan aquí atrás. Esto luego asciende, ¿verdad? Pues básicamente, todo esto está determinado desde fases bien iniciales del desarrollo embrionario. ¿Ok? Siempre la fusión del corazón, de los dos tubos cardíacos primitivos, ¿verdad? Ocurre de craneal a caudal, como lo vemos en esta animación igual. Y cómo se van haciendo las diferentes cinturas, ¿verdad? La sección, esto es entre atrio y ventrículo, y entre ventrículos y el bulbus cordis, que viene siendo lo que posteriormente se van a hacer parte de los tractos de salida y el tronco arterioso. Y así es como se ve en una vista lateral. Observen que las aurículas vienen a posterior. Los primordios del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo rápidamente se nos van a empezar a hinchar, ¿ok? Se empiezan a dilatar o a expandir a medida que el tubo cardíaco se elonga. Y no solamente los primordios del ventrículo derecho y el izquierdo, sino también de las aurículas. Ese tubo cardíaco va a empezar a girar hacia el lado derecho del embrión, formando el contorno exterior del corazón de 4 cámaras, ¿ok? Una vez que se completa el looping, el sistema circulatorio embrionario cambia de un circuito que usualmente es en series, inicialmente, ¿verdad?, a un circuito paralelo, ¿verdad? Empiezan a separarse las circulaciones pulmonar y sistémica. Mientras que ocurren las torsiones, empiezan a ocurrir una serie de divisiones en el interior de ese tubo cardíaco. ¿Ok? Entonces, esta es usualmente la rotación normal del corazón.
¿verdad? Entonces, desde la izquierda a la derecha en la pantalla, vemos como el giro, ¿verdad? De lo que es los ventrículos, ¿verdad? Y el tracto de salida se tira hacia la derecha, ¿verdad? Mientras que gira sobre su eje, ¿verdad? Es un sentido opuesto en lo que es el tronco en relación con la parte inferior o la parte caudal del tubo cardíaco, hasta que logramos al final, ¿verdad? Una imagen similar a la que vamos a tener en el corazón ya maduro. Si el tubo cardíaco primitivo se nos curva hacia el lado izquierdo del cuerpo, esto nos va a dar como resultado una conexión errónea entre aurículas y ventrículos. Es decir, vamos a tener una discordancia atrio-ventricular. Atrio derecho conectada con un ventrículo izquierdo y atrio izquierdo con un ventrículo derecho. ¿Ok? Que sería, en este caso, ¿verdad? Un L-loop. O sea, el looping del corazón, del tubo primitivo, ocurre hacia el lado opuesto. ¿Ok? Esa animación ya la habíamos visto, ¿verdad? Muy bien. Si el tubo cardíaco lineal se nos curva en una relación, en lugar de no es ni derecha ni izquierda, sino más bien una relación antero-posterior, da como resultado una conexión errónea entre aurículas y ventrículos, resultando en lo que se llama un corazón criss-cross, que básicamente sería eso, la plegación del corazón. Esto es una rareza, ¿verdad? Bastante raro, de hecho. Okay. Pero sí recuerdo que el doctor Fyron en algún momento había visto un paciente, un par de pacientes durante sus años en el hospital de niños. Con el avance de la torsión del corazón, ambos ventrículos se abultan y el tabique ventricular empieza a crecer en medio de estos ventrículos. Conforme se desarrolla el ventrículo derecho, el tabique ventricular se empieza a desplazar hacia el lado izquierdo. Okay, vamos desarrollando el ventrículo derecho, ¿verdad? Como una expansión del ventrículo primitivo primario, que usualmente es el izquierdo. Okay. Entonces, uno podría decir como que el ventrículo derecho es una extensión del mismo ventrículo izquierdo, porque nace de ahí, de hecho, y se forma de forma que el lado derecho de la conexión entre atrios y ventrículos se empieza a formar. Se empieza a formar la división entre aurículas y ventrículos. También hay una desviación hacia la derecha del canal atrioventricular. Que recuerden que como es un tubo y originalmente la división entre atrios y ventrículos está de ese lado y ese lado original es el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, conforme se empieza a expandir el ventrículo derecho hacia la derecha, ¿verdad? El canal atrioventricular también tiene que empezarse a desviar hacia la derecha para empezar a desarrollar la conexión entre el atrio y el ventrículo derecho, que es inexistente en ese momento. La parte superior e inferior de los cojinetes endocárdicos se van a empezar a fusionar en el centro y luego le van a aparecer un par de defectos en el centro que son los agujeros para seguir comunicando atrios con ventrículos y empezar a dar origen a las válvulas mitral y tricuspidia. ¿Ok? Después de haber hablado todo eso y sin haber puesto un dibujo, aquí les voy a presentar un dibujo. Entonces, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Tenemos déjenme ver si logro obtener aquí un mouse o algo así. Ok. El tubo cardíaco primitivo original es este centro. ¿Ok? Entonces, todo esto pertenece al tubo cardíaco primario, primitivo. ¿Ok? Ese es el centro. ¿Ok? Posteriormente empiezan a abultarse las aurículas. Aquí ven cómo se van formando las orejuelas y la expansión de las aurículas. Y por el otro lado, la derecha. ¿Ok? Esta conexión que ven aquí es la conexión entre atrios y ventrículos.
¿ok? Pero es una conexión atrioventricular izquierda, porque esto es el ventrículo izquierdo y esto es la aurícula izquierda, ¿ok? O sea que inicialmente la única conexión que existe es la atrioventricular izquierda. Por el otro lado, estamos viendo una expansión del ventrículo primitivo donde empieza a desarrollarse el ventrículo derecho. Pero si ustedes pueden ver, si yo sigo en línea recta hacia la aurícula derecha, no hay una conexión, ¿ok? Está este repliegue, ¿verdad? Que no permite conexión alguna. Entonces ya ustedes se podrán imaginar que si hay un defecto o una falla en este proceso, muy probablemente el paciente va a nacer con una atresia tricuspidia, ¿ok? Porque este canal tiene que expandirse lentamente hacia el otro extremo, ¿ok? Como les había mencionado en la filmina anterior, ustedes van a tener una desviación hacia la derecha del canal atrioventricular, ¿verdad? Y una desviación hacia la izquierda del septum o del ostium conal, ¿verdad? Mientras que el lado derecho se empieza a expandir hacia la derecha desde los orígenes izquierdos que tiene, ¿ok? El tronco arterioso tiene que empezarse a mover como hacia el centro, ¿verdad? Muy bien, porque está echado muy hacia la derecha, ¿ok? Para formar dos tractos de salida eventualmente, ¿verdad? Y dos válvulas atrioventriculares y quedar con la típica imagen en forma de H que tiene el ventrículo antes de la aceptación de los atrios y los ventrículos. Si este proceso es alterado, pueden desarrollarse varios defectos. Como dijimos, puede desarrollarse un ventrículo único o una atresia tricuspidia, desarrollo de un único lado del corazón. Y eso es por un proceso normal en la migración, ¿verdad? Y expansión del canal atrioventricular y en la expansión y desarrollo de los ventrículos. Así pues, si ocurre antes de la desviación hacia la derecha del canal atrioventricular, podemos tener ventrículos únicos, ¿verdad? Porque entonces la única conexión atrioventricular existente va a ser la que está a la izquierda, ¿ok? Y no la que está derecha, que sería la tricúspide. Entonces, un posible hipodesarrollo del ventrículo derecho junto con una tricuspidia y una conexión atrioventricular derecha inexistente, mientras que del otro lado sí tiene todos los componentes. ¿Ok? Lo vemos con alguna frecuencia. Cuando ya ha ocurrido una desviación del eje del canal atrioventricular, pueden ocurrir atresias tricuspidias, ¿verdad? Y si la desviación, si la desviación es completa, pero la formación de los tabiques es incompleta, se pueden formar defectos de tabique interventricular o canales atrioventriculares o defectos del septum primum, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces este es el realineamiento de los... Disculpen por la música, pensé que se la había quitado. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí el canal atrioventricular. Estos son los cojinetes en el canal atrioventricular y estos son los cojinetes también que se van desarrollando en el tronco arterioso. ¿Ok? Este grupo de células ayuda con el desarrollo de los cojinetes y aquí tienen, como ven ustedes, la migración conforme se va formando el ventrículo derecho y el izquierdo, cómo va migrando el canal atrioventricular para dar origen a dos válvulas completamente separadas que van a conectarse con este tracto de salida, que también se está tabicando simultáneamente. ¿Ok? Los cojinetes endocárdicos y las válvulas AB, hay que tener en cuenta que hay moléculas que le señalizan, de señalización que promueven la transición epitelial mesenquimal. Y estas son secretadas desde células miocárdicas y endocárdicas.
el desarrollo abundante de tejido intersticial en las áreas de las yemas, ¿verdad? De los brotes de los cojinetes endocárdicos y conotruncales. Estas son las yemitas que van creciendo hasta ir formando el tejido que eventualmente va a separar el conotronco en dos grandes vasos y los cojinetes endocárdicos que nos van a convertir en dos válvulas atrioventriculares. En el tracto de entrada se desarrollan usualmente 4 cojinetes endocárdicos. Entonces, básicamente lo mismo que vimos hace un rato, ¿verdad? Es la formación de los tractos de entrada y de salida procedentes de los tejidos de los cojinetes, ¿verdad? Entonces hay unas hinchaciones o yemas, ¿verdad? Que ocurren en el conotronco y que eventualmente van a derivar en la aceptación del tronco arterioso común en aorta y pulmonar, ¿verdad? Y lo otro es el crecimiento de los cojinetes endocárdicos entre atrios y ventrículos que dan origen a la división entre, obviamente, entre atrios y ventrículos y a la formación de las válvulas atrioventriculares. Todo eso es con células mesenquimatosas que se van transformando, células endocárdicas y la matriz celular o lo que se llama la gelatina cardíaca, ¿ok? Que ayudan a que se expandan esos cojinetes. Todo eso necesita de que hayan factores de crecimiento secretados, ¿verdad? Que empiecen a estimular el desarrollo de estas partes, ¿ok? Esta es una animación muy similar, ¿verdad? Donde tenemos crecimiento, pero esta es la migración, ¿verdad? Para expandir esos cojinetes, ¿verdad? Entonces, la matriz la gelatina cardíaca que está en el centro, ¿verdad? Y esa migración copiosa de células que ayudan a que se empiecen a hinchar los cojinetes. Y esto es básicamente lo mismo. Y ustedes pueden ver en la esquina inferior derecha que también el canal atrioventricular se empieza a dividir. Hay un crecimiento también de las yemas y empiezan a aparecer las dos primordios, ¿verdad? O fases iniciales de válvulas atrioventriculares. Las válvulas mitral y tricúspide se forman usualmente por un remodelado, que se denomina excavación. ¿Okay? Los brotes del cono tronco se desarrollan en los tractos de salida y estos brotes conotroncales van a iniciar una fusión entre ellos, ¿verdad? Se empiezan a fusionar o a unir, ¿verdad? De forma espiralada, tanto los brotes proximales como los distales, para lograr que la aorta y la pulmonar se dividan en una forma, ¿okay? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Cómo se van hinchando los brotes entre el canal atrioventricular, ¿verdad? Y cómo se empiezan a formar dos orificios atrioventriculares de donde van a emerger las válvulas AB, ¿ok? Entonces tenemos atrios, ventrículos, los conjinetes, el tabique atrioventricular y lentamente por esta forma de excavación o socavación se empiezan a formar las válvulas atrioventriculares. ¿Ok? Básicamente la evolución de las válvulas tanto semilunares como atrioventriculares es muy similar. Ambas vienen de una transición de epitelio mesenquimal, ¿verdad? Las dos sufren procesos de excavación o de laminación, ¿verdad? Y finalmente cuando ya maduran son las válvulas que conocemos posteriormente. ¿Ok? Aquí ya tenemos un poquito más avanzado la parte de cómo se forma el hélix, ¿verdad? Y cómo se septa el tronco arterioso. Pero lo que más me interesa es la animación de la parte de cómo se forman las válvulas semilunares, ¿verdad? Y empieza a haber una excavación acá de la pared, estos son yemas, ¿verdad? Que empiezan, conforme se va dividiendo el tabique, se van formando también las válvulas semilunares, hasta que completamente quedan separadas, ¿verdad? Y se ubican en la posición correspondiente, ¿verdad? Donde tenemos una pulmonar que tiene
cúspide derecha, cúspide izquierda y cúspide anterior, y una aorta que tiene cúspide derecha, cúspide izquierda y cúspide posterior. La excavación sucede en esta sección, ¿verdad? Hasta que empiezan a levantarse o formarse las cúspides de las válvulas semilunares. Muy bien, el ostium conal y las grandes arterias, después del dextro desplazamiento del canal AB, el tracto de salida y el ostium conal y cono-tronco inician un levo desplazamiento, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Ok? Lo que es el canal AB es hacia la derecha, ¿verdad? Y lo que son tractos de salida, el ostium conal y el cono-tronco, se desplazan hacia la izquierda. ¿Ok? Muy bien, entonces, con eso es para lograr una alineación entre lo que son atrios con sus respectivos ventrículos y los ventrículos con sus respectivos tractos de salida. ¿Ok? Esto se va logrando más o menos alrededor del día 28. El desarrollo y fusión torsional de las yemas es una división en espiral que deriva en una división espiral de la arteria pulmonar y la aorta, con la aorta siempre colocada en una posición posterior y que le va a permitir conectarse al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, tenemos cómo sucede el giro espiral del tronco común, ¿verdad? Para que al final quede conectada pulmonar con el ventrículo derecho y la aorta con el ventrículo izquierdo. A su derecha, ¿verdad? Ven que esa parte del tronco común recibe ayuda de diferentes zonas, que son el campo cardíaco secundario, las células de la cresta, ¿verdad? Son las que ayudan mucho en el desarrollo de esta sección del corazón, que es el tronco común. La partición de los tractos de salida, ¿verdad? Como dijimos, recibe mucha ayuda de la parte de la cresta neural. Entonces hay una migración de las células de la cresta neural hacia el tronco, ¿verdad? Y eso va a facilitar la división helicoidal, ¿verdad? Del conotronco. Posteriormente, lo que vamos a ver es cómo empieza a desarrollarse el hélix, ¿verdad? Y parte de ese tabique interarterial, ¿verdad? Intraarterial, que es el hélix, lo que divide en aorta y pulmonar, también contribuye en parte al desarrollo o división de los ventrículos posteriormente. Porque tiene función del tabique muscular interventricular que se está formando ya desde hace rato. ¿Ok? El tabique de la zona infundibular, que es la parte inferior de la yema cono-truncal, se une al tabique ventricular muscular. Entonces, parte de ese tabique que divide los grandes vasos, eventualmente va a terminar fusionado con el tabique ventricular muscular. Entonces, en ese momento, que es la arteria pulmonar y la aorta van a quedar completamente alineadas. ¿Ok? Y van a permitir la conexión con los ventrículos respectivos. La formación del tracto de salida del ventrículo derecho está asociada en gran parte con cardiomiocitos que derivan del campo cardíaco secundario, que migra y diferencia del mesodermo visceral. ¿Ok? Y la división helicoidal del tabique arterial se asocia con células de la cresta neural cardíaca, migran desde la cresta neural cervical, que eso lo vimos también en la animación. Entonces, cuando hay alteraciones en este proceso, ¿verdad? Podemos obtener anormalidades, como deficiencias en el septum, ¿verdad? Deficiencias en el septum conal, ¿verdad? Que nos derivan en lo que se llama una ventana aortopulmonar. Si hay una desviación anterior... Si tenemos una desviación anterior del septum conal y del septum atrio aortopulmonar, entonces podemos tener una tetralogía de Fallot, que también va a incluir una comunicación interventricular. Igual, si hay una información muy lineal del septum conal y, y del septum del tabique aortopulmonar, ¿verdad? Entonces lo que podemos obtener también, si hay un problema desde las fases tempranas
con la lateralidad del corazón, podemos tener también una transposición de grandes arterias. Lo mismo ocurre para obtener dobles salidas ventriculares derechas o con comunicaciones interventriculares, ¿verdad? De diferente índole. Lo que son los tabiques atriales y ventriculares, hay que recordar que mientras que ocurre todo el proceso de torsión del corazón y se va plegando el corazón, ¿verdad? También van ocurriendo otros procesos simultáneos y empiezan a aparecer en el centro superior del atrio, ¿verdad? Un repliegue, ¿verdad? Hacia abajo que va a ir formando el tabique primum. Eso es alrededor del día 30. El septum primum se nos va a extender hacia abajo y nos va a dejar un agujero extremo en el extremo inferior, que es el famoso ostium primum, ¿ok? Que luego eventualmente se va a cerrar con tejido del coginete endocárdico, ¿verdad? Que está en el centro del corazón, y con la columna espinal, que es un derivado del mesénquima, ¿ok? La formación de múltiples defectos en la parte superior del septum primum van a fusionarse y formar eventualmente el ostium secundum, ¿ok? Y a medida que las aurículas se abultan bilateralmente, se forma el tabique, el septum secundum. Estamos hablando ya de unos 5 días después de que se ha formado el septum primum. ¿Ok? Tanto el septum secundum como el septum primum van a dejar un orificio central, que es la fosa oval. ¿Ok? Entonces el septum primum viene siendo el piso, ¿verdad?, de la fosa oval, que inicialmente ese septum primum es muscular, ¿verdad?, y posteriormente pasa a ser un septum fibroso. ¿Ok? Como lo mencionamos aquí, ¿verdad? El septum primum funciona básicamente como una válvula que le va a permitir al flujo sanguíneo ir en una única dirección, que va a ser del lado derecho al lado izquierdo. Y eso es muy importante porque siempre tiene que haber flujo, ¿verdad? El corazón no va a permitir, el desarrollo no va a permitir que el septum primum o el septum secundum se cierren por completo. Tiene que haber siempre un orificio. Entonces, ahí ustedes pueden ver en la parte inferior son los ventrículos que se están desarrollando. El centro del corazón marca lo que es el coginete atrioventricular, ¿verdad? Y justo por encima del coginete atrioventricular se ve el foramen primario o el foramen, el foramen primum, ¿ok? Pero arriba vamos a tener el septum secundum y la espina vestibular. La espina vestibular es uno de los componentes importantes para el desarrollo y cierre del septum primum, del foramen primum. Si hay un fallo en el desarrollo de la espina vestibular, una ausencia de espina vestibular, entonces podemos derivar en un canal ostium primum, que se asocia mucho con problemas de canal atrioventricular. En esta otra imagen podemos ver dónde está el foramen primum y en la porción superior un foramen secundum, ¿ok? Y el resto es el tabique del septum primum, ¿verdad? Que aún no se ha, no ha aparecido, perdón, el septum secundum en la porción superior, ¿verdad? Y aquí no podemos ver tampoco la columna espinal. Ahí vemos cómo se ha cerrado ya el septum, digamos, el orificio primum, ¿verdad? Pero vemos el tabique, el septum primum, formando el piso de la fosa oval. Esta es una imagen de microscopía electrónica que ejemplifica cómo es el foramen secundum, ¿verdad? El segundo agujero que se le desarrolla al tabique interauricular después del cierre del foramen primum. Una vez que se cierre el foramen primum, y antes, perdón, de que se cierre el foramen primum, se tiene que ir perforando la porción superior del tabique interauricular para permitir siempre paso de sangre del lado derecho al lado izquierdo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta animación en donde ustedes pueden ver que ya se han ido formando lo que son los senos venosos, los orificios de la cava y del seno coronario, ¿verdad? Las aurículas ya están bastante formadas,
¿ok? Y empezamos a tener el desarrollo de los tabiques. Entonces tenemos una vista sagital, ¿verdad? Y una coronal, en donde lentamente vamos viendo cómo va creciendo el tabique primario, ¿verdad? El tabique primario, y se forma el septum primum, ¿ok? Ese es el septum primum, que es el defecto que queda cerca de los cojinetes, ¿ok? Conforme se cierra el septum primum, aparece el septum secundum, que está, el ostium secundum, que está en la porción superior, ¿ok? Y empieza a desarrollarse el tabique secundario. Quedan como traslapados, ¿verdad? Pero siempre permitiendo el paso de sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entre tanto, ¿verdad? Mientras que se están formando los tabiques interauriculares, también se empiezan a formar los tabiques interventriculares, que vienen de la parte más inferior y creciendo hacia, en sentido craneal, ¿verdad? Hacia los cojinetes endocárdicos. Sin embargo, como pueden ver, no se cierra por completo. Hay una porción, que es la porción membranosa, eventualmente, la que terminará de cerrarse con la formación del tabique de del tronco arterioso y de la región conal. ¿Ok? Todos esos van a confluir, tienen que ser bien coordinado y muy sincrónico para que se cierre por completo esa sección del tabique interauricular, esa comunicación entre atrios y, perdón, entre los dos ventrículos. Bueno, esto es más adelante, cuando el bebé empieza a respirar, va a haber una gran cantidad de sangre venosa que va a regresar procedente de los pulmones, ¿verdad? Que no estaban recibiendo suficiente flujo en la vida fetal, ¿verdad? Y va a llenar la aurícula, va a aumentar sus presiones y eso va a hacer que el septum primum se adoce o se pegue al septum secundum, ¿verdad? Cerrando por completamente la fosa oval. Esto ya ustedes lo conocen, es la clasificación de los defectos septales atriales, ¿verdad? Que hay forámenes ovales, pueden haber sellas tipo ostium primum, ostium secundum, o defectos del seno venoso, ¿verdad? Eso es para ejemplificar lo mismo, las diferentes zonas en las que ocurren estos defectos. Y lo que es la clasificación de los defectos del tabique interventricular, dependiendo de la región que se ve afectada, porque hay porciones del tabique interventricular que se denominan de entrada las secciones claviculares o musculares, las regiones infundibulares o de salida, y los perimembranosos. Cualquier malformación que ocurre aquí, actualmente lleva el apellido de esa zona, ¿verdad? Pueden haber malformaciones de todo tipo. Nosotros en algún momento de nuestra vida embrionaria, como pueden ver, tenemos un defecto interventricular, pero eso es simplemente porque, ¿verdad? Si una vez que se complete no vamos a tener ese defecto, salvo que haya algún proceso que no funcione de forma adecuada. Entonces, como ustedes pueden ver, el tubo cardíaco original es básicamente el lado izquierdo del corazón lo que está formado. Y el lado derecho empieza a formarse como herniaciones o expansiones del lado izquierdo original. Esos son los diferentes defectos de tabique interventricular que hay, ¿verdad? Esa clasificación ustedes la han visto, ¿verdad? Cuando hay mal alineamiento de un tabique interventricular. Hay otro detalle importante que es el sistema de conducción, ¿verdad? Hay varias teorías, hay un par de teorías principalmente, pero hay varios factores morfogénicos y de transcripción que se expresan y revierten de forma muy controlada, o sea, pasos que se van expresando, ¿verdad? Una secuencia de pasos y luego esos mismos pasos se van revirtiendo de forma controlada para ir creando el tejido de conducción. Estos factores van a crear una serie de tejidos de conducción que van desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje. Hay dos teorías aceptadas. Una es la que se denomina como la teoría del anillo, en la cual existen 4 tejidos en forma de anillo en el tubo cardíaco. Imagínense las cinturas del tubo cardíaco original, en donde tenemos como indentaciones, ¿verdad? Como cinturitas que se les van haciendo en diferentes regiones, y esa es básicamente esa es la teoría del anillo. Son anillos formados por células que tienen capacidad de conducción eléctrica. ¿Okay? Que eventualmente va a dar lugar al sistema de conducción cardíaca. Estos tejidos anulares se van a retorcer
de una manera compleja en conjunto con el proceso del looping y eventualmente nos van a derivar en un sistema de conducción central. La teoría del anillo, de los anillos, es básicamente como se ve en este diagrama. Ahora tenemos varios anillos que son sinoatriales, atrioventriculares, un anillo primario y un anillo ventrículo arterial, ¿verdad? Y conforme van acompañando el proceso del looping, ahí se van desarrollando esos anillos hasta que se logran interconectar por completo, ¿verdad? Y formar un tejido de conducción. Todavía esa parte se está investigando en detalle. La otra teoría es lo que se llama teoría de la especificación temprana, donde se dice que las células del tejido de conducción se forman desde bien temprano en partes específicas del miocardio auricular y ventricular. ¿Okay? Hay una supresión de la diferenciación de esos cardiomiocitos inmaduros y les dicen que tienen que transmitir electricidad, ¿ok? A miocitos maduros de trabajo, formando la porción proximal de los tejidos de conducción hacia los haces de His. Y por otro lado, las fibras de Purkinje, que están más distales y que se desarrollan con señales de tejidos vasculares e intersticiales que están en las periferias, por reclutamiento. Las porciones proximales y periféricas del tejido de conducción se pueden conectar al extremo distal de los haces de His para formar un sistema más completo, ¿ok? Esa es la otra teoría que existe, la de los anillos y la teoría de especificación temprana. Esta es básicamente la teoría de especificación temprana en la que esos tejidos son conductuales desde las fases más iniciales del desarrollo del corazón, ¿verdad? Igual, como les decía, eso todavía se está investigando, ¿ok? En cuanto a lo que son el desarrollo de las venas pulmonares, el plexo venoso pulmonar se desarrolla alrededor de la yema pulmonar que brota de la porción frontal del intestino anterior, ¿ok? Comunica inicialmente el plexo venoso sistémico con el llamado plexo esplácnico, ¿ok? La vena pulmonar común, que es una única vena, que es la que se va eventualmente a desembocar en la aurícula izquierda, va a formar una conexión con el plexo venoso pulmonar alrededor del día 20, ¿verdad? El plexo venoso pulmonar se va formando aparte, ¿verdad? Hasta que se fusiona con la vena pulmonar común. Entonces, una vez que ocurre esa fusión, las venas pulmonares se separan del plexo explánico. Entonces, cuando hay errores en esa separación entre el plexo, entre las venas pulmonares y el plexo explánico, pueden ocurrir síndromes de cimitarra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto ejemplifica el proceso de cómo las venas se nos van formando desde los días 27 más o menos, el plexo venoso, hasta que llegamos a los días 30, 40, ¿verdad? Donde ya tenemos una estructura venosa más comunicada con la aurícula izquierda y más desarrollada y completamente separada de lo que es la circulación venosa esplácnica. ¿Ok? Si esta conexión entre la vena pulmonar central y la aurícula izquierda se ve interrumpida, la sangre venosa pulmonar puede llegar a drenar a aurícula, que no es la aurícula izquierda. Estar en el dreno, ya sea a cualquiera de las venas sistémicas, como la cava superior o inferior, a las venas o al mismísimo seno coronario. ¿Ok? Si esta conexión de las venas pulmonares común con la aurícula izquierda es pequeña, entonces se puede desarrollar un corte atriatum. ¿Ok? Esto es solo para ejemplificar cómo se van separando las venas y se van migrando principalmente de una vena común a cada lado de la aurícula común original hasta que solo tenemos un sistema venoso que usualmente viaja por el lado derecho. ¿Ok? Y estas son las anomalías diferentes que pueden haber en cuando el proceso de desarrollo de las venas pulmonares entre los plexos sistémicos y el plexo venoso pulmonar sale mal, entonces obtenemos diferentes patologías como los anormalidades de conexión venosa o drenajes venosos anormales, ya sea parciales o totales, ¿verdad? O eventualmente un corte atriatum. En cuanto al arco es un poco más enredado, ¿verdad? Durante las etapas embrionarias, el flujo sanguíneo, que es muy importante que haya flujo sanguíneo para el desarrollo de muchas estructuras vasculares como las arterias, ¿verdad? Del corazón a través del tronco arterioso común, hay flujo, ¿verdad? A través de esas estructuras, incluyendo el saco aórtico, los 6 pares de arcos faringios y la aorta dorsal. Hay que recordar que los principales para nosotros, para el ser humano, son el tercero, el cuarto y el sexto, que son los que van eventualmente a derivar en el arco aórtico en nosotros. Con los demás desaparecen a través de un proceso de remodelado.
¿ok? El octavo segmento de la aorta dorsal derecha, ese involuciona y desaparece por completo, y para que nosotros tengamos un arco aórtico izquierdo que se considera el normal o el usual de la mayoría. Este es un diagrama para ejemplificar cuáles son los pasos en los que nuestros arcos aórticos, faríngeos, ¿verdad? Van involucionando hasta eventualmente tener un callado, ¿verdad? Que gira hacia la izquierda con el desarrollo de los vasos del callado, de las carótidas y las subclavias, ¿verdad? Y el conducto arterioso y las dos porciones principales, segmento A y segmento B, ¿verdad? Que son en la región del istmo aórtico y la región que está entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda. ¿Ok? El octavo segmento, que ustedes lo ven ahí ejemplificado, es lo que nos permite a nosotros nos ayuda a desarrollar ese arco izquierdo, la desaparición de ese segmento. Okay, esta es una animación para mostrar cómo se va formando el arco, ¿verdad? Entonces tenemos los dos arcos aórticos, ¿verdad? El izquierdo y el derecho, ¿verdad? Y los diferentes vasos, ¿verdad? De los 6 arcos. Y recordar que el quinto par, ese va a desaparecer, ese no es necesario. Estos 3 son de donde van a derivar nuestro arco aórtico. Para eventualmente y finalmente, ¿verdad? Tener nuestro arco aórtico completo. ¿Ok? Con el desarrollo también de las ramas de pulmonares, las porciones distales de esas ramas. Esta es una secuencia, ¿verdad? Nada más para explicarles que lo que está en amarillo es todo lo que deriva y los procesos que están dominados por el primer campo cardíaco. Lo que está en color fucsia o verde claro, ¿verdad? Es lo que está dominado por el segundo campo cardíaco. El órgano proepicárdico es lo que está en verde y las células de la cresta influyen en lo que está en color violeta. Entonces, lo que son nuestras células progenitoras cardíacas, ¿verdad? Todo lo que son factores cardíacos de transcripción, el tubo primitivo, ¿verdad? Va a influenciarse mucho por el primer campo cardíaco, y eso incluye también la torsión del corazón hacia la derecha y el desarrollo del ventrículo derecho y el izquierdo. Cualquier alteración o problemas con el primer campo cardíaco va a derivar dextrocardia, por ejemplo, o hipodesarrollo de alguno de los ventrículos, ese tipo de patología. Luego vamos a tener un traslape donde los siguientes procesos van a estar influenciados tanto por campo cardíaco primario como campo secundario, ¿verdad? La desviación del canal atrioventricular hacia la derecha, el desarrollo de los tractos de salida y los tractos de entrada, ¿verdad? Y la desviación hacia la izquierda del septum conal, todo eso está muy dominado por el segundo campo cardíaco. Finalmente, las células de la cresta, que nos ayudan al desarrollo de los tractos de salida, al remodelado del arco y cómo se completan las válvulas semilunares. Las válvulas atrioventriculares son de más dominancia del campo cardíaco primario para eventualmente tener un corazón tetracameral al final del camino. Esta es la secuencia, ¿verdad? Igual, lo que está en rojo es lo que está dominado por el campo cardíaco primario, en amarillo el campo cardíaco secundario, y lo demás es de la cresta neural. Ustedes ven que hay muchos de los procesos, como lo que es, por ejemplo, la aceptación ventricular, la separación de los tractos de salida, de la formación de válvulas semilunares. Muchos de estos procesos en los que ustedes ven 2 colores es porque están influenciados por dos orígenes, ¿verdad? No solo por uno, no es exclusiva de uno, sino de 2, y muchos de los eventos ocurren de forma simultánea, ¿verdad? Finalmente, una vez que tenemos nuestro corazón completo, empieza el corazón del feto, ¿ok? En donde tenemos una circulación que básicamente está influenciada por lo que es la placenta, que es un sistema de baja presión,
equivaldría a lo que es los pulmones. Los pulmones de nosotros no están expandidos ni están aireados durante la vida embrionaria, fetal. Y entonces mucho del gasto del ventrículo derecho va a parar más bien a la circulación sistémica en lugar de ir a parar a la circulación pulmonar. Se estima más o menos que alrededor de un 10% a lo mucho del gasto cardíaco del ventrículo derecho va a parar en la circulación pulmonar, en tanto que el resto de ese gasto cardíaco va a ir a parar a la circulación sistémica a través del conducto arterioso. ¿Ok? Viaja atrio derecho, ventrículo derecho, ¿verdad? Tronco pulmonar y hacia el conducto arterioso para bajar por aorta descendente, ¿verdad? Que tiene además una resistencia más baja porque es la que está conectada de forma directa con la placenta. En tanto que este sistema de alta presión pulmonar contribuye mucho a ese proceso. La presencia del foramen oval también es muy importante, como dijimos, porque va a permitir que la sangre del ventrículo de la aurícula derecha pase, ¿verdad? Que es sangre preferencialmente más oxigenada, la que viene directo de la placenta y la que está más oxigenada, a territorio izquierdo, para llevar sangre rica en oxígeno al cerebro que se está desarrollando. ¿Ok? Una vez que nace el paciente, ¿verdad? Empiezan los cambios transicionales, influyen mucho los cambios en presión parcial de oxígeno, la aireación de los pulmones y la separación de la placenta. Al quitar este sistema de baja presión y pasar el sistema de baja presión a los pulmones, ocurren varias cosas. Uno es que hay un mayor retorno venoso hacia la aurícula izquierda, y eso va a permitir que se eleve la presión en la aurícula izquierda y el tabique del septum primo, ¿verdad? Se adoce completamente o por lo menos se acerque lo suficiente hasta la pared del septum secundo para ocluir la fosa oval y evitar que haya paso de sangre del lado derecho al izquierdo y viceversa. ¿Ok? Por otro lado, el conducto arterioso se convierte en el ligamento arterioso y con las bajas resistencias pulmonares que ahora hay, una vez que se airea el pulmón, todo lo que es retorno venoso pulmonar que tiene baja oxigenación, no le queda más remedio que pasar a los pulmones para oxigenarse, regresar a través de las venas pulmonares hacia el territorio izquierdo y eventualmente ir a la circulación sistémica, ¿verdad? Que tiene mayor resistencia que el lado derecho. Básicamente esa es la charla que les traía el día de hoy. Un poco larga, sé que iba un poco rápido por el detalle del tiempo. Es un tema bastante extenso. Espero no haberlo hecho muy complicado. No sé si tienen preguntas.